Hebreos capítulo 8, comenzando en el versículo 1, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, del capítulo 1 al capítulo 8 ya hemos visto que Jesús, está hablando de Jesús. Jesús es mejor, Jesús es superior y Jesús es más excelente. Ahora acuérdate, Hebreos escribe para un grupo de judíos que se habían convertido al Señor Jesucristo, al cristianismo, pero había la tentación por la persecución de regresarse al judaísmo. Mientras todo esto está pasando y esta epístola se está escribiendo, el templo en Jerusalén sigue existiendo y sigue siendo activo. Entonces, si tú vivieras en este tiempo en Jerusalén y tú eres un cristiano, tú estás siguiendo a Jesús, pero al mismo tiempo está el templo, que es un lugar hermosísimo, es una explanada muy, muy, muy grande, y estás de pronto a lo lejos escuchando los salmos y los cánticos espirituales, y de pronto podrías ver caminar en la calle de Jerusalén un sacerdote con sus vestiduras sacerdotales, y una vez al año se festejaba el Día del Perdón, donde el sumo sacerdote solamente una vez al año podría entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificios, primero por él, porque él era un hombre y era pecador, pero también después por todo el pueblo. Tenía que haber sacrificio animal con derramamiento de sangre, y él, al entrar al lugar santísimo, tenía que rociar con la sangre el arca del pacto de Dios, y de ahí salir al final, levantar sus manos y dar la bendición sacerdotal a todo el pueblo de Dios. Entonces todo eso está pasando, y de pronto como que hay la tentación de regresar atrás para ellos a ese sistema del Antiguo Testamento, lo que se llama el Antiguo Pacto de sacrificios y relacionarte con Dios por medio de la ley. Y entonces lo que está haciendo el autor de Hebreos es animando a los cristianos a que tenemos algo superior a los ángeles, tenemos algo superior a Moisés, tenemos algo superior. Ahora, no es que le esté echando tierra a Moisés, sino está diciendo hay algo mucho mejor que Moisés. Moisés en el Sinaí fue mediador entre Dios y los hombres cuando en Éxodo capítulo 20 se entrega la ley. Entonces hay algo mejor que los ángeles, hay algo mejor que Moisés, hay algo mejor que el sacerdocio levítico por medio de Aarón, y la semana pasada hablamos de Melquisedec, que Jesús es sacerdote y es gran sumo sacerdote por medio del orden de Melquisedec, porque acuérdate, Jesús no es de la tribu de Leví, Jesús es de la tribu de Judá. Entonces había todas estas preguntas, ¿por qué Jesús es nuestro gran sumo sacerdote si no él es de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví? Y el autor de Hebreos está contestando todas estas dudas y objeciones que tiene la gente, y de pronto como que nos ayuda y nos sirve a mirar adelante y a ver a Jesús y verlo como superior y verlo como más excelente, y decir, si tengo esto, ¿por qué quisiera mirar a otro lado? ¿O por qué quisiera regresar a lo que yo tenía antes y era incompleto? Y entonces en el versículo 1 el autor dice, el punto principal. Me encanta eso, o sea, cuando estás hablando con alguien y es medio despistado. ¿Conoces a alguien medio despistado? ¿O qué horas traes? ¿No? Pero es eso, y le dices, mira, si no entendiste nada de lo que te dije, si entiendes esto ya lo hiciste. Y eso es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. O sea, el punto principal de todo lo que venimos diciendo en estos 7 capítulos de la epístola de los Hebreos es que tenemos, no es que vamos a tener, es que ya tenemos. Es una realidad y una verdad para nosotros como cristianos. Es que ya tenemos tal sumo sacerdote, que no solamente es sumo sacerdote, sino es nuestro gran sumo sacerdote. Y en el capítulo 7 dice que así nos convenía. Es santo, sin mancha, inocente, que nunca nos va a hacer mal, que nunca nos va a hacer daño, que es hecho más sublime o sea, no hay nadie más alto y más sublime que Jesús. O sea, ya lo tenemos a tal sumo sacerdote, el cual se sentó.
a la diestra del trono de la majestad en los cielos. No hay un lugar más alto que el trono de la majestad en los cielos. No hay un lugar más sublime, no hay un lugar más importante, con más poder, con más autoridad, con más influencia que este. Y ya lo tenemos, tú y yo, esto ya es una realidad para el cristiano. No es que tengo que trabajar para obtenerlo, no es tengo que hacer algo, sino ya lo tengo. Y de ahí entonces empiezo a caminar y empiezo a vivir mi vida. Y entonces ya lo vimos, es un pacto de la gracia. O sea, ya estoy sentado yo con Cristo en esos lugares celestiales. No hay un lugar más alto que pueda yo llegar. Y ya estoy ahí con Él, sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es parte de las bendiciones de Dios al estar en Cristo. Y fíjate cómo dice que Jesús se sentó. Jesús se sentó. Y su obra está terminada. Cuando Jesús en la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y sí sabíamos lo que estábamos haciendo, ellos sí sabían lo que estaban haciendo, pero no se estaban dando cuenta de las repercusiones que tenían por lo que estaban haciendo, que estaban golpeando y matando al Hijo de Dios. Estaban siendo rebeldes contra Dios, no estaban aceptando a Jesús como el Mesías. Y una de las cosas que Jesús hace antes de entregar su alma, porque acuérdate, nadie le quita la vida a Jesús, sino dice, yo la pongo. Él puso su vida, él mismo es el sumo sacerdote, pero al mismo tiempo Él es la ofrenda. Y Él pone su vida por nosotros. De pronto hay gente que dice, Talí, es que no siento a Dios. Digo, no siento a Dios, no siento que me ama. Y yo digo, es que no tienes que sentirlo, tienes que ver lo que hizo Jesús por ti y ver los hechos. Y en la cruz ves sus intenciones, que aún siendo pecador, Jesús murió por ti. Entonces ya no tienes que tener una relación con Jesús en base a tus sentimientos, sino en base a lo que Él hizo por ti. Dios puso su vida por ti. Y lo último que Jesús dice en la cruz es, consumado es. Una sola palabra, consumado es, hecho está. Y entonces la obra de la salvación por la humanidad está terminada en la cruz. Su obra es completa, su obra es plena, su obra es perfecta. Y nosotros como seres humanos no le podemos agregar nada a eso. Es más, agregarle a la obra de Jesús sería realmente restarle. No le podemos agregar absolutamente nada. Él ya en la cruz nos perdonó por completo de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y en la cruz Jesús lo que logró es ser el mediador entre Dios y los hombres, y podemos tener una relación plena y perfecta con Dios a través de Él. Él ya lo hizo y se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2, ministro del santuario. Aquí la palabra ministro es liturgia. ¿Has escuchado esa palabra, liturgia? Y dices, no, Talí, no hay que hablar de eso es muy religioso. La liturgia. Ahora, hay iglesias que tienen una liturgia más clara y que es evidente y se ve, y es el orden y las formas de la adoración. Entonces, y tú puedes decir, Talí, es que aquí en Semilla somos muy casuales y muy informales y no tenemos una liturgia. Y yo digo, no, claro que sí tenemos una liturgia. O sea, parte de nuestro ser casuales, informales, y parte de cómo vestimos, y parte de cómo nos saludamos. Así, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Y qué hay? Y la liturgia es el orden y la forma de nuestro culto de adoración a Dios. Entonces, sí, tú le puedes explicar a alguien cómo es Semilla. Y una de las cosas que yo siempre animo a la gente es, cuando tengas amigos, antes de que vengan a Semilla, explícales cómo es, y les vas a quitar los nervios de ver cómo es una iglesia que no conocen, cómo es la liturgia. Y entonces nuestra liturgia es esa: tú llegas a Semilla, te saludamos, estamos todos sonriendo, estamos con gozo, pasas al auditorio, bueno, registras, si tienes hijos, registras a tus hijos, tenemos la aplicación, pones tu número de teléfono, les pones su etiqueta, tú te quedas con la etiqueta de tus hijos, pasas a la cafetería, te echas un café, parte de la liturgia, el orden y la forma de cómo hacemos las cosas en Semilla, lo disfrutas, está muy bueno y está muy caro el café, llegó a precios ya así récord. Pero todo lo que sube
tiene que bajar. Entonces, si te dedicas al café, disfruta tu tiempo de gloria, pero eso va a pasar. Y es eso. Entonces, y pasas al auditorio y no es parte de nuestra orden y nuestra forma, es que antes de iniciar el servicio, en la parte de atrás, si nos has visto, los que vamos a servir, oramos y pedimos: Dios, bendice esta reunión, muestra tu gloria, transforma corazones, salva gente, úsanos, Señor, ayúdanos a ver lo que tú quieres que nosotros veamos, ayúdanos a servir y ministrar a quienes tú quieres que nosotros sirvamos y ministramos, hablar con las personas adecuadas y, Señor, simplemente revélate. O sea, si eso lo haces hoy, ya lo hicimos. Parte de nuestra liturgia. Y de ahí suben los músicos y te dicen: bienvenido a Semilla Veracruz, es parte de la liturgia. Por favor, ponte de pie y cantamos 4 canciones, después te sientas. Por eso dices: no, eso es que religiosos, se sientan, se paran, se sientan. Es parte de la liturgia. Y nos sentamos, ofrendas y diezmos, parte de nuestra alabanza. Y de ahí vienen unos anuncios y de ahí una predicación de 45 minutos, una oración final, una canción final. Parte de nuestra liturgia es esa, y una vez al mes tomar la cena del Señor, una vez al año bautismos en el mar. Es parte de nuestra orden y nuestra forma, parte de nuestra liturgia. Y termina la reunión, vas por tus hijos y todavía te echas un segundo café, ¿verdad? Parte de nuestra liturgia. Y entonces nosotros, y Jesús tiene una liturgia hoy en los cielos, una forma y un orden y algo que está haciendo. Así como los sacerdotes tenían su liturgia y entonces llegaba alguien a ofrecer su ofrenda. Y los sacerdotes tenían que revisar la ofrenda, ver que estuviera, que no fuera perfecta y sin mancha, y tenían que ponerla en el altar, y el sacerdote tenía que poner su mano en el animal, y también quien presentaba su ofrenda ponía su mano en el animal, con eso diciendo: mis pecados están sobre este animal, yo merezco, lo que a este animal le va a suceder es la muerte. Todo tiene un significado, todo tiene una forma, todo tiene un orden. Y de ahí entonces el animal moría, la sangre era derramada y tú estabas frente a la muerte. Era un sustituto. Ahora lo tenías que hacer una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, y era de manera repetitiva, y una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. Entonces tenías el templo, tenías el tabernáculo en los primeros tiempos, en tiempos de Jesús es el templo, y entonces caminaban en el tabernáculo del lado derecho a la mesa de los panes de la proposición, eran 12, uno por tribu, Dios diciendo con esto: yo soy tu sustentador. Y Jesús dice: yo soy el pan de vida. Y de pronto tienes la lámpara de aceite, la menorá, igualmente el aceite representando en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo. Y Jesús dice eso: yo soy la luz del mundo. Y más adelante tienes el incienso que representa las oraciones de los santos. Y una vez al año, una sola vez al año, una sola persona, no todos, tenían acceso a la presencia de Dios. Y era a través de una cortina muy pesada, y se tenía que hacer reverencia, parte de su liturgia, y tenía que entrar al lugar santísimo y ahí pedir perdón por sus pecados, pedir perdón por los del pueblo. Pero eso se tenía que hacer una vez al año, una vez al año, una vez al año. Entonces no era completo, no era pleno, se quedaba corto. Tus pecados no eran perdonados por completo, sino eran cubiertos de manera temporal. Y Jesús tiene una liturgia, y parte de su liturgia es interceder por nosotros. Esa es la orden y la forma que tiene. Y Él es ministro del santuario. El santuario es el lugar donde mora Dios, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces no el tabernáculo como el de Jerusalén, sino el tabernáculo donde Jesús a la hora de ascender trascendió los cielos. Y dice los cielos porque es primero, segundo y tercer cielo. El primer cielo es la atmósfera que tú y yo conocemos. El segundo cielo es donde están los planetas, el universo, la Vía Láctea, los hoyos negros. Y el tercer cielo hablando de la morada de Dios, donde
donde Dios está. Y hasta ahí llegó Jesús. Y Jesús siendo sumo sacerdote, pero al mismo tiempo la ofrenda, cuando Jesús asciende a las alturas, Dios está diciendo, esta es una ofrenda que yo sí acepto. Entonces ya en Jesús ya está aceptada la ofrenda por tu pecado. Ya está no solamente completo en la cruz, sino aceptada por Dios. Entonces por eso Romanos 8, Pablo dice, por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Ya fue pagado en la cruz y a un alto precio con el derramamiento de la sangre de Jesús. Entonces al mismo tiempo Jesús siendo el sumo sacerdote, al mismo tiempo Jesús siendo la ofrenda, estando en el tabernáculo que levantó Dios, no el hombre, no hecho con manos de hombres, versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido, acuérdate, está constituido por Dios para presentar ofrendas y sacrificios. Eso es lo que hacían una y otra vez de manera repetitiva, por lo cual es necesario que también hablando de Jesús, tenga algo que ofrecer. Pero Jesús ya no tenía nada que ofrecer, ya había ofrecido todo. Ofreció su vida por ti. Así que si estuviese sobre la tierra Jesús, ni siquiera sería sacerdote, porque no es del linaje de Judá, no es del linaje de Leví, es del linaje de Judá. No podría ser sacerdote según la ley. Habiendo aún sacerdotes, fíjate cómo es tiempo presente. Cuando se escribe Hebreos, aún hay sacerdotes. Aún hay ofrendas, aún hay sacrificios, aún en el templo hay una liturgia y hay un orden y hay una manera de hacer las cosas. Jesús cuando entra, una de las cosas que hace es echa fuera a los que están comprando y vendiendo y a los cambistas. Y dice, esto debería ser llamada casa de oración, no cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque ya se había desvirtuado completamente lo que Dios quería hacer en ese lugar. Y el templo ya era un ídolo para ellos, así como el día del reposo, como el Shabbat. Y entonces, aún hay sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Versículo 5. Los cuales sirven. Ahora los sacerdotes y lo que ellos hacían y su liturgia servía de algo. Dios los usó en un tiempo, en la historia de Dios, en la historia de redención, para grabar algo en la mente y en los corazones de su pueblo. Tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un sacerdote. Las vestiduras sacerdotales representaban algo. El sumo sacerdote en su frente tenía que tener algo que decía santidad a Jehová. O sea, era la marca de la santidad. Tenía que tener en sus sombreras los nombres de las 12 tribus, cargando el sacerdote, todo el pueblo de Dios, y en su pecho, en su corazón, cada una de las 12 tribus. El sumo sacerdote no solamente era ofrecer sacrificios y ofrendas, sino también interceder por ellos y amarlos y ministrarlos y servirles. O sea, lo que Dios estaba haciendo era un mapa que estaba apuntando a Jesús, el gran sumo sacerdote, año tras año, con la Pascua, celebrando la Pascua, poniendo la sangre en los dinteles. El sumo sacerdote cuando entra al lugar santísimo y derramando la sangre. Y después cuando Jesús lo arrestan el jueves, después de la cena del Señor, y es llevada a la casa del sumo sacerdote, y es juzgado ilegalmente en la madrugada, y luego en la mañana muy temprano es llevado al Sanedrín y realmente ya fue juzgado, pero lo hacen simplemente, vamos a hacerlo legal, lo presentan ante Poncio Pilato. Poncio Pilato lo manda a golpear sin derechos humanos, sin misericordia. Y lo presenta delante, Poncio Pilato lo presenta delante del pueblo y de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Y todavía Poncio Pilato dice, no he encontrado nada mal en este hombre. Pero aquí lo tienen y lo presenta. Y está todo ¿Qué estás tratando de hacer, Poncio Pilato? Vean ya cómo lo tengo. Ya déjenlo ir. Ya déjenlo ir. Y lo vuelve a mandar golpear para ver si así lo dejan ir. ¿Y qué dicen ellos? No, crucifíquenle. Así, sin misericordia, crucifíquenle. Y Jesús, todo esto de Poncio Pilato pasa al lado del templo.
Y de pronto sale y tiene que ir caminando, cargando la cruz transversal hasta el Gólgota, hasta el lugar del Calvario. Ya no tiene fuerzas, está completamente deshidratado, se está desangrando por completo. ¿Y qué es lo que sucede? Desde ese punto hasta el Calvario va dejando huellas de sangre. Tanto el tabernáculo como los sacerdotes, como la liturgia, como Jesús saliendo desde ese lugar hasta el Gólgota, está dejando eso, marcas para que nosotros lleguemos a la cruz como un mapa y veamos quién es Jesús. Es un mapa. Y entonces los cuales sirven a lo que es figura y sombra. O sea, todos los sumos sacerdotes, toda la liturgia, todos los rituales, el tabernáculo, el arca del pacto, los panes de la proposición, la menorá, el altar de sacrificio. O sea, para tú entrar al lugar santo y al lugar santísimo, primero tenías que pasar por el altar, por el sacrificio. Y es más o menos el sacrificio que tenía que ser hecho con piedras y con tierra y no talladas. No, ¿por qué? Porque Dios no quería que hermosearan eso, no talladas, sin ninguna figura, así tal cual como es crudo el sacrificio. Y entonces tú pasabas en el tabernáculo y lo primero que veías era el altar, la ofrenda y más adelante el tabernáculo. El lugar, posiblemente podías, cuando se abre la carpa, ver el lugar santo, pero nunca el lugar santísimo. Pero antes de pasar por ahí era el altar, era el sacrificio. Y para nosotros tener acceso a Dios, antes de pasar por ahí era la cruz, era el sacrificio. Si no, no había acceso, estaba cerrado. Por eso cuando Jesús muere y entrega su alma, el velo del templo se rasga de arriba para abajo y tiembla. ¿Y quién dice eso? ¿Por qué eso está en los evangelios? Porque hay un sacerdote que ese día le tocó. Es uno de los días más importantes para ellos, la Pascua. Y es las 3 de la tarde, la hora de la oración, la hora del sacrificio. Y él está con el incensario en el lugar santo. Y de pronto tiembla y ve cómo el velo se rasga. Y entonces ya no hay una separación entre el lugar santísimo y el lugar santo. Y es eso, ya hay acceso. Y no solamente hay acceso, sino la presencia de Dios salió para buscar lo que se había perdido. Y te encontró. Y todo eso sombra y figura. Aquí esta palabra figura es como copia calcada. ¿No te acuerdas cuando ibas en la primaria y te pedían ese papel calca? Ya hoy no se usa, ya todo es iPads. Entonces pero es ese papel traslúcido, ¿te acuerdas? Y entonces te pedían, no, pues por lo menos, y siempre le decías a tu mamá a última hora, así, lo tenías que llevar el lunes y el domingo a las 9 de la noche, mamá, me pidieron un papel calca para mañana. Todas las papelerías cerradas y ahí está tu mamá tratando de conseguirlo. Pero es eso, y te acuerdas que lo primero que te pusieron a hacer es un conejito. Entonces tienes el dibujo, lo que es, y de pronto pones tu papel calca y tú ves el dibujo de abajo y con un lápiz empiezas a dibujar lo que está abajo, quitas el papel calca y ¿qué es? Es una copia del original, pero no es el original, es una copia. Y lo que Dios estaba haciendo era una calca de cómo llegar a Él. Es un mapa, era sombra y figura de las cosas celestiales, de las cosas que había en el cielo, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo o al prototipo que se te ha mostrado en el monte. Entonces el tabernáculo y el templo era como una maqueta representando a lo celestial, para que el hombre pudiera algo que tocar, que ver, entender, una lámpara, panes de la proposición, incienso que está subiendo a Dios y de pronto dice, ok, ¿ves ese humo que está subiendo? ¿Cómo huele? Huele muy bonito. ¿Has olido el incienso? Dice, sí, huele muy bonito. A algunos les da alergia, pero a algunos no, huele muy bonito. Ok, y Dios dice, tus oraciones huelen muy bonito.
Y entonces puedes entender cosas celestiales y que son muy sublimes y que son muy difíciles de entender para nosotros, pero que Dios nos las hace fáciles y accesibles a través de todos estos símbolos, de toda esta liturgia, del orden y la forma de las cosas. Y entonces ese modelo que se ha mostrado en el monte, pero ahora, lo que tenemos, este sumo sacerdote, supera eso. Pero ahora tanto mejor ministerio, tenemos una mejor liturgia, una mejor orden y mejor forma que se te ha mostrado. Un mejor ministerio es el suyo, el de Jesús. Cuanto es mediador de un mejor, entonces tenemos un mejor ministerio, una mejor liturgia, tenemos un mediador de un mejor pacto, tenemos un mejor pacto que el antiguo pacto, el pacto de Moisés, establecido en mejores promesas. Ve 3 cosas que tenemos. Ahora, déjame nada más aclarar esto es figura, sombra y modelo. Figura, sombra y modelo. Es como si tienes una foto de alguien. Ya no se usan las fotos, ¿verdad? Ya todo es en el celular. ¿Cuántas fotos tienes en tu celular? Hay gente que tiene 10,000 y nunca las ve. Pero es cuando te regalan una foto y un marco y la tienes ahí, entonces imagínate que tienes una foto. Imagina que tengo una foto de mi esposa. Y voy y estoy viendo la foto y digo, oye, qué guapa, qué chula. Sí, estás guapa, mi amor. Qué guapa, qué chula, qué bonita, mira cómo me gusta, ve sus ojitos, así, así como me gustaría estar con ella, cómo me gustaría abrazarla. Y me volteo y está allá atrás, al lado de mí. O sea, si tienes algo mejor, si tienes el original al lado, ¿por qué estás viendo esto? Nada más es cuestión de que te voltees y veas que hay algo mejor al lado del original. Y eso es lo que le estaba pasando a el autor de Hebreos está diciendo, ¿por qué van a ir ahí al templo otra vez? Con esos sacrificios, una y otra vez, tienes que estar regresando y regresando, y son sacrificios de sangre de animales. Cuando ya tienes algo mejor, cuando ya tienes ese gran sumo sacerdote, que no es el mediador como Moisés, del antiguo pacto de la ley. Ahora, el antiguo pacto de la ley era eso, estas son Éxodo capítulo 20, no matarás, no mentirás, no adulterarás, no cometerás falso testimonio, o sea, ya sabes, Éxodo 20, los 10 mandamientos. ¿Y qué es lo que pasaba? Que el antiguo pacto decía, ok, si tú obedeces eso, yo te voy a bendecir. Y si no obedeces eso, te voy a maldecir. Eso era el antiguo pacto. ¿Por qué querer estar en ese antiguo pacto cuando tenemos un nuevo pacto? Que la Biblia le llama el pacto de la gracia. Y entonces tenemos un mejor ministerio, una mejor liturgia, un mejor mediador, un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Déjame te explico por qué Jesús es un mejor ministerio, una mejor liturgia. Porque no es temporal, porque el ministerio de Jesús Él es perfecto, Él es eterno, y el orden de su liturgia y su forma es mucho mejor. Él intercede por nosotros. No depende de un sacrificio repetitivo y recurrente de animales, sino su liturgia fue Él mismo ser la ofrenda, una vez y para siempre, por los pecados del hombre. Una vez y para siempre. Y Jesús intercede por nosotros. Tenemos entonces una mejor liturgia en Jesús. Un mejor pacto, donde Él es el mediador, ya no Moisés. Es mejor pacto que el mosaico, porque el mosaico era basado en la ley, era exterior, dependía de la obediencia del pueblo y era incapaz de cambiar el corazón del hombre. Incapaz. Simplemente ponía estos límites y no cambiaba lo interior, trataba simplemente con lo exterior.
Jesús es el mediador de este pacto, basado en la gracia, no el cumplimiento de la ley, no escrito en tablas de piedra, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahorita vamos a ver la gran diferencia entre uno y otro. El nuevo pacto no es condicional al hombre, si obedece o no. Es pacto de la gracia. Él murió por ti, Él te amó desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Lo único que tienes que hacer es poner toda tu fe y tu confianza en Él, en lo que Jesús hizo por ti. Que Él sea tu sumo sacerdote, que Él sea tu Señor, que Él sea... O sea, este nuevo pacto depende completamente de la obra redentora de Jesús. Y mejor promesas. El antiguo pacto es bendiciones si obedeces, maldiciones si no obedeces. Es completamente temporal y es terrenal. Y el nuevo pacto ofrece vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna como un regalo de Dios. Y la promesa es acceso directo a Dios, no solamente una vez al año, sino 24 horas, 7 días a la semana. Tú puedes hoy, ahorita, tener una necesidad, cerrar tus ojos y por fe saber que estás delante de su trono y decirle: Señor, ayúdame. Puedes ir directo por medio de Jesús, siendo Él el mediador. Tienes una herencia celestial incorruptible en los cielos y tienes algo que no tenían en el Antiguo Testamento, que es el Espíritu Santo morando en ti. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo sobre Gedeón, viene el Espíritu Santo sobre ellos. Sansón, viene el Espíritu Santo sobre David, viene el Espíritu. Pero aquí somos templo del Espíritu Santo. Él viene y mora en nosotros. Y entonces Jesús es mediador de algo mejor, algo más excelente y algo incomparable de lo que la ley ofrece. Juan capítulo 1, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesús. Eso es. Y entonces un mejor ministerio, un mejor pacto, mejores promesas, versículo 7, porque si aquel primero, el primer pacto hubiera sido sin defecto, si hubiera sido incompleto, si hubiera sido completo, si hubiera sido perfecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para un segundo pacto. O sea, si el primer pacto hubiera funcionado, no habría segundo pacto. Ahora, no, el primer pacto no funcionó no porque Dios lo hizo mal, sino por el hombre. Déjame te explico eso y lo vas a entender muy bien. Cuando no matarás, no mentirás, ¿por qué no? Estás peleando con Dios. Es una ley externa. Es como, y aprendes mucho dándole clases a los niños en Kids. Este jueves nos tocó a Sandy y a mí darles clase a algunos de tus hijos. No te preocupes, todos se portaron muy bien, son muy lindos, muy educados. Pero tú sabes cómo son los niños. Tú toma un frijol y dáselo al niño y dile: ten, no te lo metas en la oreja. ¿Qué va a hacer? No te hagas, tú te metiste en la oreja, ¿verdad? Típico, frijol, un chicle, una gomita, una pieza de Lego. Un día uno de mis hijos se metió una pieza de Lego. O así, tienen el tenedor, ven el enchufe de la luz, ven el tenedor, ven el enchufe de la luz, ven el tenedor. Y ya sabes, ya lo conoces, no metas eso ahí. Zzz. ¿El problema es el tenedor? ¿El problema es el frijol? El problema es el corazón del niño. Y la ley no pudo cambiar eso. Y entonces hubo un nuevo pacto. El pacto de la gracia.
que no se basa en leyes. No. Sino es en mejores promesas, en un mejor pacto, en un mejor ministerio. Y por eso, ¿por qué querer ir a eso? ¿Sí sabías que hay cristianos que empiezan bien, entendiendo la gracia y el amor de Dios y la cruz, y de pronto quieren quitar eso y regresar al Antiguo Testamento y solamente relacionarse con Dios en base a eso? Es muy peligroso. O sea, conozco todo muy bien la Biblia y de pronto dicen, no, como lo del apóstol Pablo lo vamos a quitar. Ahora, si quitas el apóstol Pablo del Nuevo Testamento, te quedan los evangelios y Apocalipsis y un par de cartas pequeñitas. ¿Pero por qué quieren quitarlo del apóstol Pablo? Porque habla mucho del pecado y confronta mucho, ¿verdad? Pero de pronto si quitas eso y ya entonces quieres quitar también Apocalipsis, porque entonces no crees en el milenio, no crees en el rapto de la iglesia, no crees en cielos nuevos y tierra nueva, crees que Jesús está hoy reinando aquí y Satanás está atado, y de pronto quitas Apocalipsis, quitas Pablo, y dices, bueno, ¿y si qué tal que los evangelios no son históricos? Y empiezas a quitar Mateo, Marcos, Lucas y Juan y te queda todo el Antiguo Testamento, pero de pronto ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a quitar profetas, porque como Isaías profetiza acerca de Jesús, Jeremías acerca de un nuevo corazón, y empiezan a quitar eso y se quedan ¿con qué? Con el Pentateuco, con los primeros 5 libros de la Biblia. Es muy triste que esto suceda. Cuando ya tienes la revelación completa y tienes una mejor liturgia, tienes un mejor mediador, un mejor pacto y tienes muchas mejores promesas. Vida eterna, perdón de pecados. Y entonces versículo 8, porque reprendiéndolos dice, ¿quién dice esto? Jeremías, Dios a través de Jeremías. Antes de ser llevados al cautiverio, Dios les dice esto. Entonces y acuérdate, Dios a quien ama, reprende y corrige. Y entonces Dios reprendiéndolos, al pueblo de Dios les dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahí está, nuevo pacto. Esto se escribió 600 años antes de Jesús. Ya estaba hablando Dios de este nuevo pacto necesario. Y este nuevo pacto en Jesús. Versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, acuérdate, en Sinaí, porque ellos no permanecieron en mi pacto, no quisieron, y yo me desentendí de ellos. No porque tengamos un Dios desentendido, sino porque ellos dicen, no queremos nada que ver con Dios, y Dios dice, ok, va, hagan su voluntad. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual, este es el pacto que haré. Fíjate, Dios lo hace, ¿eh? Dios lo hace, es unilateral. El pacto de Abraham, que es antes de Moisés, es unilateral. Abraham, muy importante, ¿eh? Era un pagano, idólatra. Y Dios le dice, yo de tu simiente, de ti, de tu familia, serán benditas todas las naciones. Y ya, no tienes que hacer nada. Pero ¿qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Y como Dios dice, y Abraham es mi amigo. Abraham es amigo de Dios. Esa era la relación. Esa relación que Dios estaba buscando y que busca contigo y conmigo. Y entonces, el pacto de Moisés no era unilateral, era si ustedes hacen esto, yo hago esto. Si ustedes hacen esto, yo hago esto. Pero versículo 10, esto es algo que Dios iba a hacer, que el hombre no lo puede hacer. No lo puedes hacer en tus fuerzas, es imposible. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, aquí, en tu mente, en donde piensas, en donde meditas.
en donde disciernes aquí, no en piedras externas. Aquí Él iba a poner su ley, aquí. Y sobre sus corazones, aquí. Él iba a grabar aquí, en nuestros corazones, su ley. Y su ley, si estudias Éxodo 20, no nada más eran mandamientos, sino hablaban de quién era Dios. No adulterarás tu matrimonio, serás fiel a tu esposa. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. No mentirás a tu prójimo. ¿Por qué? Porque Dios no miente, siempre dice la verdad. La ley al pueblo de Dios era para que supieran cómo era Dios. ¿Y ellos qué? Lo rechazaron. Lo rechazaron. Y entonces, este es el nuevo pacto. Dios pone en mi mente su palabra y su ley. Y en mi corazón. Aquí es donde está lo que amas. Aquí están tus deseos. Aquí está tu motivación. Aquí están tus deleites. Aquí están tus actitudes. Aquí con esto decides. Piensas, razonas, decides. Y aquí entonces es una cuestión no externa, es una cuestión interna. Y cuando Dios se revela a tu vida y te das cuenta quién es Jesús y que Él te ama y Él es el dador de esa ley en tu mente y en tu corazón y le amas de regreso y sabes, eso me conviene hacer, no por obligación, no por recibir algo a cambio, sino porque Dios ya lo grabó aquí, ya cambió mi manera de pensar, ya cambió mis deseos, ahora lo hago, no porque tengo que hacerlo, no porque dice la ley, sino porque quiero, porque quiero. Y es el nuevo pacto transforma tu alma, de adentro para afuera. Y seré a ellos por Dios, aquí está. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Dios. Va a llegar un tiempo que esto va a suceder. Que ya no le vamos, ya hoy vienes aquí a la iglesia y una de las cosas que constantemente digo, tienes que conocer a Dios. Tienes que conocer a Dios. De manera personal, experimental. Tienes que observar quién es Él en las Escrituras. Tienes que querer saber quién es. Tienes que buscarle a Dios. Pero va a haber un momento que ya no se va a necesitar. Conoce a Dios. Porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos. Por eso queremos ser una iglesia multigeneracional. Que el más chiquito le podamos llegar a decir en el salón del Club Semilla, mi hijo, tienes que conocer a Dios a través de Jesús. Él es el Señor, Él es el Salvador del mundo. Él es el que creó todo el universo y todo lo que en Él hay. Él te hizo. Él es el Dios Todopoderoso. Y así multigeneracional. Hasta una abuelita con 90 años, 85, que venga con su bastón, su silla de ruedas y que así, que puede decir, yo llevo caminando con Jesús más de 50 años y lo conozco y lo quiero, ¿y qué crees? Y lo quiero seguir conociendo. Que es el anhelo de la iglesia, conocer más y más a Dios, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus... mejor promesa que esta no hay. Dios promete que nunca más se acordará. Ahora esta no es de que, no, Dios es bien despistado, ya se le olvidó lo que hice. O sea, a Dios no se le olvidan las llaves de su coche en un lugar. Sino Él decide no acordarse. Él decide ya no ponerlo enfrente de ti. Él lo perdona.
Él lo perdona. Y Él decide, ya no me voy a acordar, ya no lo voy a poner delante de ti, ya estás perdonado. Ya se pagó el precio. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo se envejeció. ¿A poco no? Así, ya, se desgastó, se envejeció y está próximo a desaparecer. Ahora, chécate esto. Cuando se escribe esto, el nuevo pacto se ha dado por viejo. Porque ya está el nuevo pacto ha dado por viejo el primero, porque ya está el nuevo. El viejo ya no funciona. Y lo que se da por viejo se envejece y se deteriora y se desvirtúa, que es lo que había pasado en tiempos de Jesús, y está próximo a desaparecer. 5 años después de que se escribe esta frase, el templo es destruido. Y se cumple la profecía de Jesús. No quedará piedra sobre piedra. Y ya no hay manera de ofrecer sacrificio. Y la destrucción comienza en el templo y se extiende a la ciudad, a toda Jerusalén. Ya no hay lugar de culto. Ya no se puede hacer una liturgia. Y Dios destruye todo eso para que la única manera que tenga el hombre de relacionarte con Él no sea a través de esa liturgia antigua, sino de la nueva, que es una persona, y es la persona de Jesús. En Jesús tenemos algo mejor. Tenemos algo más excelente. Tenemos algo incomparable. ¿Por qué ir a otros lugares? ¿Por qué ir a otras cosas? Si en Jesús tenemos la mejor liturgia que pueda haber, la forma y el orden. Tenemos el mejor tabernáculo, no aquí en la tierra, sino en el cielo. Y tenemos las mejores promesas. Por eso yo siempre digo que en Jesús tu búsqueda se acaba. Y por eso Jesús dice, si alguien tiene sed, que venga. ¿Tienes sed de Dios? Tienes que ir a Jesús. Todo lo demás te va a dejar insatisfecho. Lo único que va a saciar tu alma, en el único lugar donde puedes encontrar libertad, perdón de pecados, vida eterna, una herencia incorruptible, una vida plena hoy, gozo en tu vida, es en la persona de Jesús. Él mismo siendo el sumo sacerdote, hoy intercediendo por nosotros, Él mismo siendo la ofrenda entregada por completo por ti. ¿Dónde vas a encontrar eso? Dice, Talí, yo lo voy a ir a buscar, ¿ok? Ve, viaja por todo el mundo. Cuando te canses, regresas. Esto es. No busques más. Y es sencillo, tan sencillo este orden, esta forma, esta liturgia. Es muy sencillo. Entonces que Dios te dé entendimiento, que Dios abra tus ojos para que veas a Jesús así. Jesús es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre sus labios. Confía en Él. No dudes, nunca. Esto es, Jesús mismo dijo, yo soy el camino. Entonces, ¿te sientes perdido en tu vida? Él es el camino.
Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Te sientes como muerto en tu vida? Él es la vida. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Te sientes confundido? ¿No sabes qué es la verdad en un mundo lleno de tantas mentiras? Jesús dijo, yo soy la verdad. Y nadie puede ir al Padre. Él es el único mediador. No hay acceso a Él si no es a través de Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Eso es. ¿Oramos? Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos ver claramente lo que es verdadero. Lo que tú venías diciendo a tu pueblo en el Antiguo Testamento, que era un mapa, era cómo llegar a la cruz, cómo llegar a Jesús, cómo llegar a ti, Señor. Se ha hecho una realidad para nosotros hoy, en una persona, la persona de Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, que habitó entre nosotros. Y Señor, revélate a nuestros corazones y recuérdanos que Jesús hoy tiene un mejor ministerio para nosotros que los sacerdotes de ese tiempo, y que es que está intercediendo por nosotros ante el Padre. Y te doy gracias, Señor, por eso. Hoy necesitábamos recordar eso, que tú nos amas. Y hoy nos vamos, Señor, con esa convicción y con esa confianza. Y nos acercamos a ti, Señor, confiadamente, con libertad para hablar. Queremos decirte todo, pero también que nos digas todo, Señor. Y que sigas en nuestra mente y en nuestro corazón poniendo tu palabra para quererla hacer. No porque la tengamos que hacer, sino porque queremos amarte y queremos hacerlo. Cambia, Señor, nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros deleites, nuestra actitud en la vida. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.